La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, agradece su interés para el desarrollo del sexto taller de análisis de sentencias virtual del año 2021. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, el maestro Francisco Javier Ack Ordóñez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro en Administración Pública por la Universidad del Mayab, maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Actualmente, cursa el doctorado en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En paralelo a su labor jurisdiccional, se ha desarrollado como docente. Para moderar y conducir este sexto taller de análisis de sentencias virtual, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien en este momento cedemos el uso de la voz. El micrófono es suyo, doctora Alma Valdés. Adelante. Muchas gracias a la maestra Dulce. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Luis Vargas Valdés, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avanza en la materialización de los objetivos establecidos por su magistrado presidente, mismos que están abocados a la consolidación de este tribunal como un tribunal abierto al diálogo, cercano a la ciudadanía y comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres, para construir un proyecto de justicia incluyente. Así, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, como área administrativa jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enfocada en la vinculación ciudadana y el fortalecimiento institucional, intensifica el contacto con la sociedad en general, con sus instituciones y con organizaciones, acercando la cultura de la legalidad a segmentos poblacionales cada vez más amplios y plurales. Desde esta perspectiva, el proyecto de los talleres de análisis de sentencias virtuales 2021 han tenido como acompañamiento la voluntad y disposición de las autoridades jurisdiccionales electorales, quienes han participado activamente en este diálogo con la ciudadanía en un lenguaje sencillo y dando a conocer la fuerza transformadora de las sentencias jurisprudenciales electorales que nuestros tribunales en todo el país emiten en favor de la justicia, la igualdad, la inclusión y el pluralismo. Así, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales tiene el agrado de recibirlas y recibirlos en este sexto taller de análisis de sentencias virtual 2021, proyecto que fomenta la cultura de la legalidad y que es incluyente con el lenguaje de señas para que la justicia electoral llegue a más mexicanas y mexicanos. Para el desarrollo de esta sesión de trabajo, tengo el gusto de presentar al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, el maestro Francisco Javier Ack Ordóñez, quien nos guiará en la reflexión de las sentencias TJDC 15 del 2020 y SXJE-3 del 2021, que son referentes a la violencia política en razón de género al interior de los partidos políticos. Por lo que siendo las 12:07, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable y fructífera, y sin más cedo el uso de la voz a nuestro ponente invitado, maestro Francisco Javier Ack Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Bienvenido, querido magistrado.
Muchísimas gracias, apreciada doctora Alma Valdés, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea usted, por favor, portavoz para saludar desde el Campeche querido de nosotros, para ustedes, a las y los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular a el doctor José Luis Vargas Valdés, presidente de este Tribunal Federal. De la misma manera, pues desde luego saludo con muchísimo afecto y con la distinción que me honran de las y los integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque y el señor magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, que junto con el personal de este órgano jurisdiccional electoral local, pues estamos de manteles largos, como hemos dicho, muy, muy largos, por esta alta honra que nos ha hecho la Dirección General de Relaciones que usted encabeza, doctora Alma Valdés. Entonces, muy agradecidos desde ahora. Desde luego también agradezco la presencia de magistradas, magistrados, académicos y desde luego del público que amablemente nos honra en esta ocasión con su presencia. Como usted ha dicho, este escenario, estos talleres de análisis de sentencias, permiten a nosotros la gran oportunidad de poder expresar, de poder comunicar, de poder de una u otra manera intercambiar opiniones, saberes, los aportes que desde los tribunales electorales locales nosotros hemos podido de una u otra manera avanzar. Cierto es que el tema de violencia política contra las mujeres, pues ha sido de una u otra manera tocado en muchas ocasiones anteriores a través de este tipo de diálogos públicos que se presentan. Sin embargo, para nosotros representa esta sentencia que usted ha señalado, pues la oportunidad de intercambiar, sobre todo, este tipo de comunicación y de información que para nosotros sí resulta altamente importante. ¿Por qué escogimos en principio esta sentencia con la referencia alfanumérica TES diagonal JDC 15-2020 acumulados y que, como ustedes han escuchado, también fue impugnado y fue pues propiamente resuelto ante la Sala Regional Jalapa de la tercera circunscripción a la cual Campeche corresponde? Pues antes de iniciar con la presentación, insisto, justifico el por qué escogimos esta sentencia. Para nosotros en Campeche, esta sentencia resulta ser icónica. Es de la ponencia, inclusive de la magistrada Brenda Domínguez, de la cual, pues propiamente me voy a servir a explicar cómo es que el caso de la violencia política a través de esta sentencia resulta ser pues una cuestión ya, una hoja de ruta ya consolidada, tomando en consideración pues dos sentencias que resultaron ser precedentes a esta que el día de hoy trataré de dar voz. Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy, como lo hemos visto, se trata de cuestiones de una persona, de una mujer que denuncia en particular situaciones de violencia política, situaciones de denoste en contra de su persona, situaciones particulares a razón de cuestiones que en el mundo virtual han acontecido. Y por eso les decía, cómo es que el día de hoy, el contemporáneo, pues ha cambiado la forma inclusive de denostar de una u otra manera el poder provocar agresiones respecto de las personas, ¿sí? Pero en el caso en particular platicaremos acerca de cómo estas cuestiones virtuales lastimaron, erosionaron los derechos político-electorales de una militante partidista. Por eso es que, insisto, quisimos nosotros enaltecer esta sentencia, platicar acerca de ella, porque pues habríamos que tomar en consideración, y ahí sí le voy a pedir por favor al licenciado Leonardo Gutiérrez que me ayude por favor con la presentación. Ahora sí vamos a reflexionar acerca de lo que son los antecedentes. Ya hemos dicho por qué platicamos acerca de esta sentencia, aun cuando el tema resulta, insisto, pues ya
no tan novedoso, sino que ya es prácticamente todos los días escuchamos desafortunadamente que existe violencia política contra las mujeres. No es que no existiera antes de las grandes reformas que han dado pues cimiento a este tipo de protección a favor de las mujeres y en contra de la violencia que ellas sufren, sino, sin embargo, hay que reconocerlo y hay que reconocerlo así, que tanto los tribunales locales como desde luego las salas regionales y superior han dado pasos adelante en favor de la protección de las mujeres y de los grupos colectivos. Para referente, entonces, vamos a iniciar señalando que Campeche en el caso en particular, su pleno, cercanos ya pues propiamente a cerrar las puertas, no por deseo, sino por cuestiones de seguridad y de salud para sus integrantes. El día 16 de marzo de 2020, en plena pandemia, el pleno del Tribunal Electoral, que me honro en presidir, presenta ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma, tomando en consideración, recordemos que la máxima constitucional que exige que tiempo antes del inicio del proceso es la oportunidad en todo caso de poder reformar y que 90 días antes del inicio de los procesos electorales pues ya no se pueden hacer ninguna modificación a esta normativa. Debemos de tomar en cuenta que los procesos electorales, tanto el federal como el local, en ese momento pues iniciaban de forma paralela y digo, en ese momento iniciaban de forma paralela. ¿Por qué? Porque incluso, déjenme contarles y hacerles alusión de que el Congreso del Estado, en el caso en particular de Campeche, pues lleva en este paquete de reformas que fueron publicados el 29 de mayo de la anualidad pasada, un artículo transitorio en el cual determina que el inicio del proceso electoral local, tomando en consideración la situación de salud, iniciaría no, sino hasta enero de este año. Y eso, insisto, aun cuando fue controvertido, fue llevado a una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica este artículo transitorio porque lo que se antepone en este momento es la salud de las y los campechanos y de los actores políticos y por eso, insisto, quisimos tocar en esta sentencia todas las aristas para que se entienda bien el por qué, cómo y cuándo fue que para nosotros resulta ser trascendente esta sentencia. Habiendo dicho esto, de que esta iniciativa parte de dos iniciativas, porque el Instituto Electoral del Estado de Campeche, por su parte, y el Tribunal Electoral por la suya en el ámbito de nuestras competencias, funciones, pues promovimos sendas iniciativas ante el Congreso del Estado, dentro de las cuales destaca, sí, y aquí también hay que hacerlo notar, que Campeche tiene dos vías para atender la violencia política en contra de las mujeres. Recordemos que en abril de esa misma anualidad, 2020, pues sale todas estas reformas trascendentes a nivel federal que tienen impacto general desde la propia ley de instituciones y procedimientos electorales y la ley de atención de violencia en contra de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, estas legislaciones, insisto, de impacto general, pues ya proveían un camino a seguir en el particular. ¿Y qué determinan en este caso en particular? Una sola vía. Y ahí, por favor, si me ayudan en la siguiente presentación, esta, eh, por favor, la siguiente. Y como decíamos, pues en lo que nos cambian la pantalla decíamos y volvemos a significar, el caso en particular es que desde el punto de vista general, vamos a encontrar que este tipo de reformas a la ley general nos van a determinar que existe una vía para atender la violencia política en contra de las mujeres. Y este es el procedimiento especial sancionador. Cosa que en el caso de Campeche existía desde 2017 un juicio, una ventana de oportunidad también para las mujeres, que es el juicio ciudadano. Hoy, inclusive para el caso de Campeche, denominado con lenguaje incluyente en esta reforma de mayo como
juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Atendiendo a este tipo de referencias, en el caso en particular de Campeche, insisto, existe tanto la posibilidad de agotar el procedimiento especial sancionador como el juicio ciudadano. De hecho, el día de hoy platicaremos acerca de un juicio ciudadano que atiende violencia política. Esto es una cuestión diferente. Recordemos que en el uso de las atribuciones de las y los legisladores de la libertad configurativa, pues lo que se hizo fue, sí, armonizar la ley general y también tomar en consideración un matiz muy propio para el Estado campechano. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que hay una vía adicional que, insisto, es el juicio ciudadano para la atención de la violencia política. Y aquí nos encontramos pues precisamente con la definición armonizada de lo que existe en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de nuestra entidad, que es la misma definición que se armoniza de la ley general, atiende, es un manto protector respecto de las mujeres y sobre todo habla de las posibilidades de acción nocivas que pueden representarse en contra de la esfera de los derechos político-electorales de este grupo colectivo. Si bien es cierto, al día de hoy, desafortunadamente, todavía la consideramos a las mujeres como un grupo colectivo vulnerable, lo es así porque hay una brecha histórica, ¿sí? En donde el empoderamiento hoy de las mujeres ha avanzado y hay que reconocerlo así a razón no únicamente de sentencias como la que platicaremos el día de hoy, sino a través de los pocos avances, y digo pocos avances, aunque hemos avanzado desde el punto de vista de las leyes. Debemos de tomar en cuenta que la labor de las y los legisladores no es tan rápido como deseáramos. ¿Por qué? Porque es una cuestión sumamente delicada el hecho de enarbolar pues una iniciativa y luego de discutirla y luego efectivamente de tomar en consideración las mejores propuestas y así identificar un constructo. Es entonces, después de hacer este tendido de la norma, en donde la labor de los impartidores, y también, ¿por qué no decirlo así en el caso de violencia política, de los administradores de las cuestiones, de los tópicos de los derechos político-electorales de las mujeres, donde tienen que amalgamarse, hacer un binomio necesario, dado que para las autoridades electorales, pues las mujeres necesitan, insisto, por una desventaja que lastimosamente hemos normalizado eh, todas las personas de una u otra manera, y entonces eso es lo que a partir de abril pasado, tanto a nivel general como a nivel local, se configura en nuestras legislaciones. Y por eso decía, y si me ayudan con la siguiente, por favor, cómo es que en el caso en particular, no únicamente se limita el legislador, tanto federal como el local, en determinar qué es la violencia política, sino también quiénes pueden, de una u otra manera, pues ejercer este tipo de actos violentos contra las mujeres. Y ahí, en un recorrido muy rápido, que esto también ha sido reconocido así por la jurisprudencia y desde luego debemos de tomar en cuenta que la obra de las y los legisladores federales y de las y los legisladores locales tuvo como punto de partida sendas resoluciones realizadas no únicamente por tribunales locales, sino inclusive por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a razón de la jurisprudencia precisamente, que es nodal para cuanto a sus elementos que ahora vamos a revisar en nuestra sentencia, es que se tiene este constructo, esta forma, esta referencia ya en todas, digamos, pues, en las entidades de la República respecto acerca de los parámetros generales, el piso mínimo respecto de violencia política. Y ahí no únicamente quisiera destacar sobre todo quienes pueden de una u otra manera perpetrar este tipo de violencia política. En el caso en particular vamos a encontrar agentes estatales superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, incluso por particulares o grupos de personas particulares. Esto es, insisto, pues vamos dando pasos adelante porque no únicamente era criterio judicial, sino ahora lo encontramos en ley. Insisto, tomando en cuenta, como hemos dicho, que históricamente las mujeres han sido consideradas como un grupo de desventaja, insisto, no estoy alardeando de que efectivamente así deba ser, sino al contrario, como persona entendida y conocedora del derecho, debemos de buscar un justo equilibrio, no únicamente para con las mujeres, sino para grupos colectivos, tomando en cuenta que las personas todas tenemos los mismos derechos y desde luego las obligaciones. Pero sí hay que decirlo también, hemos visto un México en el cual respecto de las mujeres, pues hemos tendido tardíamente atendido todo ese tipo de cuestiones de derechos. Recuerden hasta qué año históricamente tenemos en el devenir, hasta 1953, la consolidación del voto para las mujeres en cargos inclusive de tipo municipal y que paulatinamente fueron pues ya empoderándose y buscando mejores formas, el pasar inclusive de no tomar en cuenta en particular desde la ley ni desde ningún reglamento, lineamiento a las mujeres hasta las cuotas y hoy la paridad en todo después de 2019 y desde luego también las reformas no menos importantes de 2014 que aseguraron una participación paritaria de las mujeres, pero en los cargos de elección popular. Esta ocasión, como bien lo han dicho, y no es una mera cuestión de refrito, el decir, estas son las elecciones más grandes y más complejas sí de México, pero también de Campeche por la configuración electoral geográfica nueva que tenemos dos municipios nuevos, de 11 pasamos a 13 y las juntas municipales que de 24 pues ahora integran 22. Esto, decirles el general, a la gente que no conoce pues la estructura electoral de qué son las juntas municipales, son órganos auxiliares de los ayuntamientos, en donde, insisto, es una novedad respecto de los cargos que generalmente se conocen en las demás entidades. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. En el caso en particular, ahora, como les volví a referir, la configuración legislativa del caso campechano determina muy claramente en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, lo mismo que en la ley de instituciones y procedimientos electorales, digamos pues la ley electoral local. Esta ley de una u otra manera viene a amalgamar, viene a consolidar la definición de los tipos de violencia y vuelve de una u otra manera a significar los parámetros respecto de los cuales debemos de tomar en cuenta para de una u otra manera evitar todo este tipo de acciones, omisiones, incluida inclusive porque a veces viene disfrazada la tolerancia, decimos estamos tolerando, pero ahí estamos de una u otra manera lastimando los derechos político-electorales de las mujeres, basados sobre todo en elementos de género y ejercidos dentro de la esfera pública o privada. Esto de los elementos de género, pues desde luego más tarde platicaremos, sobre todo ya en la ubicación de la sentencia, cuáles son y cómo es que se configuran. La siguiente, por favor, si son tan amables. Todo esta definición es por eso decía, estoy muy orgulloso de la judicatura, si bien es cierto de la judicatura federal, pero sobre todo también de la judicatura local. La judicatura local es quien de una u otra manera atiende de primera mano los asuntos en las diferentes entidades. Y desde luego, estas atenciones, antes de que existiera la denominación así de violencia política por razones de género contra las mujeres, de una u otra manera sucedían en las diferentes entidades y entonces los tribunales electorales locales teníamos que atender de una u otra manera y a razón de esto, pues es que surge esta jurisprudencia icónica, porque si ustedes se dan cuenta, la fecha es 48-2018, el rubro
violencia política por razones de género, las autoridades electorales están obligados a evitar la afectación de derechos político-electorales, en donde se hace referencia, y eso por eso les vuelvo a repetir, disculpen ustedes la emoción, pero es el paladear que desde luego, desde primero lo local, donde son las primeras trincheras de atención de todo este tipo de conflictos político-electorales, llevaron a través de diferentes casos la voz no únicamente a la trinchera electoral a través del tribunal electoral, sino a través también inclusive de nuestro máximo tribunal de justicia en el Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde de una u otra manera, combinados los esfuerzos, se genera esta jurisprudencia, tomando en cuenta que efectivamente incluso las y los juzgadores tenemos que impartir justicia a las justiciables, sobre todo, pero con una perspectiva de género. Entonces, todos estos elementos, esta jurisprudencia, perdón, nos da los siguientes elementos. Siguiente, por favor, para entender bien la naturaleza de las reformas a la ley, a las leyes generales y a las leyes estatales. Los elementos de esta jurisprudencia destacan sobre todo que se da en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio del cargo público, que también como segundo elemento sea perpetrado por el Estado o sus agentes superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación o sus integrantes, un particular y un grupo de personas. El tercero de los elementos es que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico. El cuarto de los elementos es que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y el último, desde luego, como decíamos, que se base en elementos de género. Esto es, que se dirija a una mujer por el hecho precisamente de ser mujer, que tenga un impacto diferenciado en las mujeres o que afecte desproporcionadamente a las mujeres. Entonces, con esta jurisprudencia, pues nosotros antes de las reformas, incluso estas consolidadas que hemos dicho de abril de 2020 en el marco federal y locales en mayo de la pasada anualidad, pues era nuestro elemento mínimo para poder resolver todos los asuntos que en materia de violencia política sufrían las mujeres. Y no pasa inadvertido que este tribunal incluso antes de estas reformas pues resolvió asuntos de naturaleza municipal, en particular en una junta municipal, en donde una mujer pues precisamente acusa al órgano edilicio de que no se le pagaban sus ministraciones correspondientes, las dietas, los salarios, remuneraciones que le correspondían como pues prácticamente debiera de ser. Entonces, desde aquel momento, insisto, antes de la reforma, ya este tribunal no resultaba ser ajeno a las cuestiones de violencia política en razón de género. No es que digamos, bueno, como no teníamos todo este tipo de elementos, este bagaje técnico, no podíamos resolver. Recordemos, los juzgadores y las juzgadoras, pues de una u otra manera, tienen que resolver el caso en particular tomando en consideración la esfera de los derechos político-electorales que de una u otra manera sean lesionados. Y en el caso particular, ¿cuál era el derecho que se encontraba lesionado? Pues efectivamente el voto pasivo, ¿no? Ya una vez que la persona había sido electa, pues bueno, existen obstaculizaciones de una u otra manera para realizar el cargo y era una mujer. Entonces, por eso decíamos, esta atención también se le brindó a las mujeres mucho antes de las reformas. Pero ¿por qué ahora, por favor, si me ayudan con la siguiente, ¿por qué ponemos como referente el JDC 8 diagonal 2020 de precisamente el 3 de septiembre de 2020? Si me van a decir ustedes, es que vino a hablar de una sentencia y ¿por qué toca otra? Ah, bueno, quiero decirles sobre todo que en el caso de Campeche, el caso de Campeche es una cuestión, digo, insisto, no porque sea campechano el de la voz, sino que resulta una cuestión distinta a la armonización que hubo general.
esta doble vía que nosotros mantenemos en el caso campechano de protección, juicios ciudadanos y procedimientos especiales sancionadores. Si bien es cierto, hemos señalado que hay cuestiones que pueden ser sancionadas a través de procedimiento especial sancionador, como desde luego la imposición de mayores sanciones, más allá de las que estrictamente se permiten dentro del juicio ciudadano, pues bueno, son ventanas de oportunidad que han sido aprovechadas por las mujeres. Y este que está en la pantalla, el JDC 8 diagonal 2020, pues ustedes deben de tomar en cuenta y sobre todo, ¿qué es lo que pasó? Debemos de tomar en consideración que recordemos que existió pues propiamente una sentencia icónica por parte de la Sala Superior, generada precisamente el 29 de julio, el Subreg 91-2020, que en este caso en particular que estamos viendo en pantalla, tuvo mucho que ver porque revierte la carga de la prueba, que yo sé que también ya ha sido atendido en otras ocasiones, pero esto es como un faro de luz. Por favor, pongamos atención nada más. La reversión de la carga de la prueba sí fue establecida en la sentencia, insisto, que resulta ser pues tocada en este JDC 8, el Subreg 91-2020, pero en ese mismo juicio, pues también debemos de tomar en consideración que sale la luz desde la Sala Superior de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Y desde ahí entonces se vinculó, desde julio del 2020, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que genere estos lineamientos que fueron aprobados, fíjense ustedes nada más, el día 4 de septiembre de 2020. Por eso es la importancia de esta sentencia como referente. ¿Por qué? Vean ustedes lo siguiente. De forma muy rapidita, veamos, dice, es una demanda que se interpone en contra de una regidora. Esta regidora pues considera que cuando se realiza la primera sesión, imagínense, del cabildo de una junta municipal del estado de Campeche, en uno de sus municipios, pues como no estuvo de acuerdo en los alegatos que ella manifiesta y que desde luego prosperaron, el presidente de esta junta municipal, pues al votar en contra de la propuesta de tesorera, digamos pues, desde ahí fue el momento crucial que de una u otra manera confronta los intereses del presidente con esta regidora. Y entonces vienen una serie de situaciones que fueron evidenciadas y que fueron inclusive comprobadas desde el arrebato de las hojas para la firma de esta acta, como desde luego empezar a decirle que era una ignorante y se le empezó a tratar mal de forma déspota, inclusive refiriéndola de forma despectiva. La siguiente, incluso ella da cuenta en su demanda de que en la siguiente sesión, después obvio que vota en contra de la propuesta de tesorera, se le insulta y se le humilla delante de todos los integrantes del cabildo, diciéndole inclusive que antes de ser regidora no era nadie y que gracias al presidente de esa junta municipal estaba usando inclusive calzones nuevos y que su papá no la quería, decía que estaba loca, que estaba sola como un perro de la calle. Igual le dijo que no quería verle, que llegara a la junta en vestidos o en shorts, y a partir de entonces empezó la retención de las participaciones económicas e incluso cuando tenía que asistir a las sesiones de la Junta, no se le permitía bajo la justificación o digamos pues mejor el pretexto de que no había un lugar asignado para regidores, entonces no se le permitía más que permanecer en los pasillos. Después de esto, lo que se hace es inclusive ella pedir información de tipo financiero y se le niega, diciéndole que únicamente pudiese esta información concedérsele no, sino a partir de la autorización del presidente de la Junta Municipal. Entonces, este planteamiento del caso, siguiente, por favor, vamos a ver que de una u otra manera ella reclama
la transgresión a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo y de remuneraciones inherentes a este cargo edilicio que le correspondía como regidora y la violencia política en razón de géneros materializados. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, lo que nos damos cuenta ya en este tribunal es utilizar todo ese tipo de estrategias y bagajes que nos permitía ahora sí tanto la jurisprudencia, los criterios, como ya una nueva ley, como ya también una nueva ley tanto general y como a nivel local, y entonces empezamos a dictar medidas cautelares a efecto, desde luego, de provocar algún tipo de protección a la persona, a los familiares y extendido inclusive a los bienes de la persona que denuncia. Entonces, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta efectivamente con las indagaciones que realizamos que esta persona de una u otra manera se encontraba en situación de riesgo al momento de atreverse a denunciar. Estábamos, insisto, en una situación de pandemia con el tribunal funcionando de forma semipresencial, pero eso no fue obstáculo para que este tribunal la atendiera, pudiéramos tender todo este tipo de cuestiones, inclusive tecnológicas. Con ella fue una de las personas que pudimos realizar ejercicios de justicia abierta, pese a las limitantes tecnológicas que ella tenía y la forma de podernos ella contar de viva voz. Fue ejercicio, insisto, exhaustivo. De forma proactiva, el Tribunal Pleno se sensibilizó en este primer asunto después de la reforma para poder provocar un manto protector. Y después de esto no quedó ahí. Siguiente, por favor. Eh, vamos a ver la siguiente, por favor. Ya hasta donde este tribunal resolvió, si es tan amable, licenciado Leonardo. En el caso en particular, pues efectivamente lo que este tribunal resolvió es determinar fundados los agravios hechos valer por la regidora de la Junta Municipal en el caso en particular, y se ordenó al presidente y a la tesorera, siguiente por favor, que se abstuvieran de realizar acciones u omisiones de manera directa o indirecta que tuvieran como objeto o resultado intimidar, molestar o causar daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio de la regidora de la Junta Municipal y desde luego tomar en consideración las medidas dictadas en la sentencia. ¿Qué fue? Además también la siguiente, se le ordena tanto al presidente y a la tesorera proporcionar el apoyo de oficina mobiliario y en todo caso el recurso humano que permita realizar las labores como regidora. Siguiente, además se le ordenó pagarle todas las cuestiones que reclamó que no fueron comprobadas habérsele cubierto, y se le ordenó también a esa junta municipal que de forma breve elaborara y aprobara unos lineamientos bajo los cuales rija su actuar de los integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. La siguiente, por favor. A, eh, Se vincularon, aquí nos vamos a quedar en la estadística del TEC, pero antes de esto, sí es importante que tomemos en consideración que se vincularon a las diversas autoridades como el Instituto de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de nuestra entidad campechana, para efecto de que de entre todas las atribuciones y competencias enarbolamos, pues prácticamente, insisto, una esfera protectora para a la regidora. ¿Y cuál fue la finalidad? Efectivamente, garantizar de forma integral, pues no únicamente el dictado de una sentencia. Recordemos, inclusive quienes son estudiantes de derecho, cómo es que en muchas ocasiones, pues podemos ser felices porque dictan una sentencia a nuestro favor, pero no es únicamente el dictar una sentencia a favorable, sino es el hecho de materializarla. Y eso fue un buen entendido de las autoridades en el sentido de decir sobre todo, ok, ya la sentencia está bien, ¿no? Porque efectivamente hemos dado cuenta de que hay la violencia política en razón de género contra la regidora, se le señaló pues propiamente a estas autoridades, inclusive se ordenó publicar en los estrados de la Junta Municipal
el extracto de la sentencia para que quedara ahí visiblemente identificado qué fue lo que esta autoridad pues propiamente ordenó, indicándole inclusive al presidente de la Junta Municipal que tenía que traernos no únicamente el oficio diciendo ya lo colgué, sino las evidencias suficientes y necesarias. Por eso decimos, no únicamente es dictar en todo caso una sentencia, sino estar vigilantes, atentos de la materialización, decimos nosotros los juzgadores, de la ejecución de esta sentencia con el ánimo de vigilar todo ese tipo de cuestiones más allá del dictado mero de la sentencia. Termino nada más este precedente que, insisto, de forma muy rápida quise señalarles. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una situación muy, pues, digamos, pues, muy particular. ¿Por qué? Porque ya existía el mandamiento de Sala Superior de generar un registro nacional de personas pues sancionadas por violencia política en razones de género, pero se había vinculado al Consejo General del INE y en ese momento, 3 de septiembre, no había ese lineamiento. Y entonces nosotros, pues lo que dijimos, bueno, actuamos de forma proactiva. Nosotros no tenemos por qué de una u otra manera estar supeditados hasta o expensas de que se traduzca este ordenamiento. Nosotros teníamos que sancionar una vez porque lo que caracteriza a los casos de BPG, como conocemos por sus siglas, es la rapidez, la expeditez que ameritan estos casos urgentes. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, tenemos que vincular a la autoridad y vinculamos tanto al OPLE, al Instituto Electoral del Estado de Campeche, IEC, como al Instituto Nacional Electoral. Yo sé que somos una autoridad electoral local y quizás pueda entenderse como modesta frente al Instituto Nacional Electoral, pero nosotros le ordenamos, le dijimos que de una u otra manera tuviera esas previsiones porque íbamos a sancionar a esta persona y que tuviera como referente, sobre todo en el momento del registro de candidaturas, por si esta autoridad pues quisiera de una u otra manera, en uso de sus derechos político-electorales, reelegirse. Recuerden, todavía el 3 de 3 conocido hoy día no se encontraba vigente para ese momento. Los lineamientos, insisto, fueron emitidos justo al día siguiente y ya estos lineamientos, efectivamente, hoy tenemos mejores luces, mejores herramientas, pero por eso para nosotros esta sentencia, el JDC 8, pues es icónica como referente antes de la explicación del día de hoy. A continuación, pues les voy a presentar unas estadísticas en donde nos damos cuenta que desde 2014, a través de las diferentes herramientas y las diferentes voces y los medios de impugnación que tenemos en nuestra legislación local, se han atendido en total al día de hoy, pues 20 asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con independencia, insisto, de que la reforma pues todavía es del año pasado. Si ustedes se dan cuenta, el incremento de este tipo de asuntos, pues si bien es cierto, no únicamente fue en la anualidad 2020-2021, sino que nosotros en Campeche ya hemos tenido pues más situaciones en particular. Ahora sí, entonces vamos a ver la nota importante después de esta estadística. Nos vamos a dar cuenta, como les decía, los lineamientos del INE fueron creados un día después, ¿sí? El 3 de septiembre fue nuestra sentencia y el 4 fue esta sentencia, perdón, la creación de los lineamientos de parte del INE. Y por otra parte, ya existía esta sentencia que revertía no únicamente la carga de la prueba, sino ordenaba la creación de este registro nacional desde julio de 2020. Y desde luego, en el caso en particular, resulta importante tan solo la novedad de recién del día 19 de mayo, apenas hace unos días, donde claramente en el subrec 288 diagonal 2021 se establece el momento exacto en el cual se debe inscribir a una persona en el registro de personas infractoras de violencia política en razón de género. Recuerden que quienes estamos en estos escenarios de justicia, pues hace poco llegó inclusive una notificación de parte del Instituto Nacional Electoral respecto de la publicación en versiones públicas de las sentencias para efecto de que además de llenar pues prácticamente el formulario y la inscripción, pues debemos de tomar en consideración las versiones públicas para que efecto también de que se puedan de una u otra manera pues
pues conocer este tipo de razonamientos, consideraciones, por qué es que de una u otra manera pues se resolvió de esta forma. ¿Qué es lo importante sobre todo en estos asuntos? Pues que debemos de recordar que las personas que son sancionadas por violencia política en razón de género no pueden de una u otra manera contender a cargos de elección popular, llámese a nivel federal o a nivel local, durante el tiempo que permanezcan registrados. Y entonces esto es sumamente importante destacar, tomando en cuenta que este tipo de, esta temporalidad en la cual no pueden ejercer este tipo de derecho de postulación, sí quizás, pero de registro no. Las autoridades electorales somos vigilantes, en particular el filtrado está encomendado a los soples y al Instituto Nacional Electoral para efecto de que no puedan los violentadores de las mujeres, pues de una u otra manera participar en las elecciones a modo de voto, pues de una u otra manera pasivo, ser electos como autoridades. Esto ha dado mucho revuelo, no únicamente en Campeche, sino también en otros lares, lo hemos visto también a nivel nacional, con algunas cuestiones, pero efectivamente lo que interesa y lo que marca este tipo de novedades de las reformas es que durante este tiempo no pueden entonces participar. De ahí entonces nos damos cuenta a la sentencia que quiero platicarles el día de hoy. Siguiente, por favor, el JDC 15. En este asunto debemos de tomar en consideración que como mero referente, la persona que denuncia es una ciudadana que fue destituida de su cargo en el comité estatal por el órgano de justicia del partido en el cual ella militaba. ¿Sí? Debemos de tomar en cuenta que estas cuestiones de la pandemia trajo algunas complicaciones inclusive y como mera referencia habría que tomar en consideración que pues este tipo de situaciones al interior del partido político pues llevaron a convocar pues de forma, digamos, pues virtual. Sin embargo, se acusó que en los estatutos no se tenía ese tipo de posibilidades de convocatoria. Esto pues fue puesto inclusive en el plano nacional a través precisamente de otro tipo de medios de impugnación, pero esto es importante traerlo a la memoria porque se trata precisamente de una persona que pues fue destituida de su cargo precisamente en la temporalidad de pandemia, tomando en cuenta inclusive que en Campeche pues existía respecto de este partido político, pues prácticamente dos autoridades de este comité, los que decían que eran los nuevos electos y desde luego en el caso en particular esta ciudadana partidista, esta mujer partidista que significaba pues que se le habían violentado sus derechos por parte de su partido político con el aval inclusive del Comité Nacional. Esto es otro medio de impugnación, pero se los digo muy rápidamente, fue resuelto a su favor, inclusive por las diferentes cadenas impugnativas y efectivamente se mantuvo en el cargo. Ahora bien, una vez que ya había sido reconocida y ratificada en este cargo, pues la ciudadana denuncia violencia política. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque en los meses posteriores a esto, pues fue sometida a un ambiente hostil que imposibilitó su pleno ejercicio en el cargo partidista. Y esta situación, pues vino a menos con la utilización hacia la actora de un lenguaje con tendencia a minimizar su liderazgo y autonomía personal hasta el grado de pretender invisibilizarla. ¿Por qué? Por motivo por el cual pues solicita la protección ante dos juicios ciudadanos ante el Tribunal Electoral, por eso hablamos de que es el JDC 15 y su acumulado. En este caso, la actora ante nosotros, ante el Tribunal Electoral, denuncia que los integrantes del Consejo Estatal de su partido pues han realizado diferentes manifestaciones advertidas tanto en publicaciones realizadas a través de la red social Facebook como por medio de conversaciones sostenidas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, y una de ellas es documentada inclusive a través de un archivo de audio.
Además, precisa que la militante partidista que fue víctima de señalamientos, calumnias y difamaciones por parte de los medios que estaban a la espera de una noticia amarillista que estaba generándose por parte de una de las personas que fue demandadas. Esto, en su considerar, denostó pues prácticamente su liderazgo, su autoridad, porque fueron acusaciones, alegaciones sin pruebas e inclusive se le tacha de irresponsable en sus funciones, además de que en su considerar se le faltó el respeto, todo ello que derivaron inclusive en agresiones de tipo verbal e inclusive como ella significó a modo personal, porque estas publicaciones subieron mucho de tono. De igual manera, manifestó que sufrió pues, acoso para hacerla tratar de actuar acorde a intereses distintos. Recibió amenazas, intimidaciones, calumnias de manera constante y repetitiva. Para corroborar estas manifestaciones, a estas acusaciones, aportó diferentes enlaces de páginas de internet correspondientes a la red social Facebook y a medios de comunicación local, un disco compacto con contenido de audio, oficios por parte del partido político, del Instituto Nacional Electoral, así como diversas copias simples correspondientes a una renuncia y la solicitud de pago en nómina como presunciones legales y humanas acorde a todo este tipo de alegaciones. Este fue el cúmulo probatorio que ella anexó, motivo por el cual este tribunal, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, pues desahogó a través de la ponencia de la magistrada Brenda Domínguez las diferentes pruebas aportadas y fueron examinadas de forma individual, determinándose que se acreditaban diferentes conductas constitutivas de violencia política en razón de género a través de las manifestaciones realizadas y que quedaron registradas en los diferentes medios de convicción que aportaron por parte de la denunciante. A partir de esto, pues tenemos que tomar en cuenta que lo que se acreditó por parte de este tribunal fue que efectivamente la denunciante ostentaba el cargo de secretaria general de un partido político, que las personas denunciadas tenían el cargo de consejeras y consejeros electorales de este partido, y también se acreditó como un hecho notorio que una de las personas denunciadas ostentaba el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido. También se acreditó la existencia de perfiles y cuentas de la red social Facebook identificadas con los nombres de las y los consejeros estatales del partido, medios de comunicación sociales a nivel local, los portales de noticias y la existencia precisamente de estas publicaciones descritas por parte de la demandada y que fueron denunciadas por parte de la red social Facebook. La existencia de estas publicaciones y desde luego, como hemos dicho, las capturas de pantalla respecto de la mensajería de Facebook, perdón, de WhatsApp. De acuerdo a esto, pues efectivamente ahí sí podemos de una u otra manera seguir la presentación. Estamos precisamente que examinando este cúmulo de pruebas, fue lo que se acreditó y conforme a la normativa de la ley electoral, pues tomando en cuenta que si bien existe este principio también del que afirma está obligado a aprobar, es uno de los momentos en los cuales este principio cede y se revierte la carga de la prueba para con respecto a las personas que niegan este tipo de situaciones. Porque una vez que ella denuncia, pues las partes efectivamente lo que hacen es de una u otra manera decir, bueno, todo este tipo de cuestiones de Facebook, pues no corresponden a nuestras redes, situación que fue acreditado, pero también habría que tomar en cuenta que se empieza a determinar que las cuestiones de la mensajería pues fueron tomadas en cuenta de forma ilícita, ¿sí? Se significa por parte de los denunciados, de los demandados, que se viene a vulnerar el derecho a la privacidad, dado que no se guarda la debida cadena de custodia ni los detalles técnicos del teléfono móvil del cual fueron extraídas estas capturas de pantalla de la aplicación de mensajería de WhatsApp.
Y desde luego se significó mucho que pues este tipo de situaciones electorales pues distaban mucho de una cuestión de tipo penal en donde sí pudiesen considerarse como una situación de elementos de prueba lícita. En el caso en particular, este tribunal, pues desde luego tomando en cuenta los varios criterios y desde luego tomando en consideración que se trata de una situación de violencia política y la carga de la prueba revertida, pues tomamos en cuenta que, pues, que tienen estas conversaciones aportadas sustento constitucional, ya que el artículo 16 de la Constitución General, en el párrafo 12º, establece una salvedad a la inviolabilidad de las comunicaciones, esto es, cuando la comunicación privada sea aportada de forma voluntaria por alguno de los particulares que aporten en ella, que participen, perdón, en ella. Por el contrario, en el caso en particular, pues este tipo de situación reprochable acontece por la intercepción o el conocimiento de una comunicación ajena y en el caso que estamos señalando, no existe una violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, pues desde luego esto se consumaría si no existiera el consentimiento de alguno de los interlocutores de esta comunicación, demostrándose en el caso en particular que es innecesario el consentimiento de ambos o todos los comunicantes o participantes de la comunicación, ya que como partícipes son titulares autónomamente del referido derecho fundamental. ¿Esto qué es lo que quiero decir en formas sencillas? Esta parte de nuestra sentencia es que no implica una transgresión al derecho fundamental esta comunicación considerada privada, dado de que uno de los participantes de estas capturas de pantalla, pues efectivamente es quien interactuó. Así entonces se toma en cuenta en parte de nuestra sentencia al momento de valorar y darle prueba, criterio que inclusive debo de decirlo así, fue ratificado por la sala regional, tomando en cuenta la línea jurisprudencial y se determinó tanto por este tribunal como por el tribunal de alzada de la sala superior que es claro que no puede concluirse que las pruebas aportadas transgreden la calidad pues prácticamente sean consideradas como ilegales o ilícitas, ya que fue parte de las comunicaciones que se aportaron como pruebas tanto en la grabación de audio como en las conversaciones impresas en las capturas de pantalla de las conversaciones realizadas a través de la aplicación de la mensajería WhatsApp, respecto a que no se advierte que se haya realizado inclusive pues una situación que desestimara de forma pues digamos pues objetiva la participación de las personas que fueron denunciadas. Entonces, esto es parte de esta sentencia que es importante, insisto, y sobre todo debemos de tomar en cuenta que para el caso, como habíamos dicho, de la reversión de la prueba de la carga, perdón, de la carga de la prueba en favor de la denunciante, pues va a gustar los elementos de convicción que las denunciadas pues ofrezcan de presunción de veracidad sobre lo que sucede en los hechos narrados. Y desde luego debemos también de tomar en consideración que si bien existe pues de una u otra manera un manto protector, digamos pues como derecho humano de la libertad de expresión, esta libertad de expresión siempre debemos de tomarla en cuenta como que no es una libertad desmedida o un libertinaje, aún en la esfera política pública, en donde podamos inclusive encontrar que se ensancha de una u otra manera, de que debemos de ser más tolerantes, también tiene límites. Y en el caso en particular, pues sí existían de una u otra manera expresiones y lenguajes de odio
dentro de estas comunicaciones. Inclusive, vuelvo a repetir, la cuestión del audio, se puede escuchar claramente algunas situaciones de amenazas y algunos aconteceres no deseables. Y entonces, por eso, como decíamos, pues si bien es cierto, todas y todos podemos tener una garantía de libertad de expresión, también esta libertad de expresión se debe de ceñir a los límites constitucionales que modulan de una manera nuestra participación en el debate y en el actuar político electoral. Esta exigencia de cuidar pues prácticamente que a través de los mensajes y publicaciones no se transgreda a las mujeres, nos impone sobre todo a nosotros como autoridades electorales, pues resolver de forma exhaustiva y congruente para proveer escenarios de protección a los derechos y, como dijimos, ofrecer garantías y seguridad a las víctimas de tales publicaciones, que se complementa con la obligación de prevenir y erradicar este tipo de prácticas nocivas y, en el caso en particular, respecto de un colectivo que, insisto, pues de una u otra manera ha sido desventajado históricamente, las mujeres. Entonces, todo esto, como estamos todavía en la presentación, pues se utiliza estas pruebas para, de una u otra manera, amenazar, denostar el liderazgo de esta persona militante de un partido político que ocupa pues prácticamente una cartera. Dije ocupaba en ese momento y sigue ocupando, en el caso en particular, pues una situación dentro del partido político, porque como pues ya estamos cercanos a entender, pues fue resuelta a su favor y pues efectivamente lo que dimos en cuenta, pues es que existían entonces la necesidad de dictar situaciones en su favor. Fueron urgentes, dado que pues las autoridades electorales estamos obligados a evitar este tipo de afectación de derechos político-electorales. Además, desde luego, como dijimos, se toma en cuenta como criterio relevante la presunción de la veracidad, o sea, de una u otra manera, la situación que en lo que más le favorezca, y desde luego la actualización de los elementos constitutivos de la violencia política en razón de género, lo cual se acreditó completamente los 5 elementos de los cuales platicábamos al principio. Y como dijimos, pues esta resolución fue confirmada por la Sala Regional Jalapa y debemos de tomar en cuenta que efectivamente, aún más, Sala Jalapa mejora otra precisión que también en tiempos de pandemia aprendimos, de la cual me voy a servir casi al final significar. Estamos en pantalla, ustedes están viendo pues que efectivamente los hechos que fueron considerados como violencia política en razón de género, pues derivaron por el uso de expresiones con un contenido no neutral, dado que se analizaron estas publicaciones en las redes sociales que tenían un posicionamiento crítico y calificador en un lenguaje dominante en contra de las mujeres. También se determinó unas cuestiones de estereotipo en lenguaje denostativo, la exaltación de características que la mayoría de veces son vinculadas al comportamiento de las mujeres, que asimismo demeritaron las actividades que realizó y que la presentaron como una mujer inferior, incapaz de realizar actividades de índole partidista en forma correcta por el hecho de ser mujer. Además, en el tercero siguiente, estamos viendo que de una u otra manera se trató de invisibilizar su liderazgo y su autonomía personal, puesto que se dijo que era incapaz de realizar actividades de índole partidista por ser mujer, encasillándola en estereotipos de género que la colocaron en un plano de inferioridad y de nulo reconocimiento, hecho que fue probado inclusive con una fotografía en la que el rostro de la actora había sido distorsionado para no permitir identificarla en los actos relacionados con el cargo partidista. La sentencia del tribunal, siguiente por favor, pues ordenó a estas 4, siguiente por favor, se ordenó
a las 4 personas que fueron denunciadas, incluyendo, insisto, militantes y partidistas, abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo. Además, se ordenó la inscripción de los infractores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Esto debemos de tomar en cuenta que la sentencia fue dictada el día 31 de diciembre de 2020 y se impuso que estuviera precisamente en este registro de personas sancionadas durante 4 meses. ¿Cuándo se empieza a contar, como dijimos, en la temporalidad en el registro? A partir de que cause estado la resolución. Esto es, hasta que se advierta que no haya ningún medio impugnativo vigente que hayan sido resueltos. Esto es importante porque, como dijimos, todavía hace poco salió esta resolución que fija todavía aún más y consolida los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué lo repito? Porque ahora vamos a ver el desenlace de todo ese tipo de situaciones. Hasta aquí, pues prácticamente, además de la amonestación a los denunciados pública y desde luego a las autoridades partidistas por omisión, vamos a la siguiente, se vinculó inclusive a las autoridades estatales como son la Fiscalía, la Comisión de Derechos, el Instituto de la Mujer, para que inclusive a la Secretaría de Seguridad, en el caso en particular, para que apoyaran la vigilancia del cumplimiento de la sentencia. Y también se ordenó, pues precisamente, al partido político elaborar o aprobar los lineamientos. Aquí, pues prácticamente dejamos el recorrido de la sentencia local y ustedes van a decir, bueno, pues prácticamente todo quedó fabuloso, pues prácticamente el tribunal lo que hizo fue resolver a favor de las mujeres. Sí, dejamos pues este episodio porque esta sentencia pues no únicamente fue impugnada por parte de los diferentes actores involucrados, sino que inclusive lleva a otro tipo de situaciones. Hubieron otro tipo de publicaciones, no únicamente en contra de la persona, sino inclusive de algunos de los denunciados en contra del Tribunal Electoral, pero nosotros, pues como autoridad, tenemos que ser lo más tolerantes posibles respecto a este tipo de publicaciones y pues dimos pues simplemente la atención debida. Platicamos inclusive cuando nos solicitaron pues este tipo de audiencias para poder decirles que efectivamente qué es lo que pasaba, por qué fueron denunciados, qué situaciones fueron las que fueron acreditadas y probadas y de una u otra manera pues sí tuvimos la oportunidad, insisto, de acercamiento con algunos de las personas denunciadas para que entendieran por qué se les sancionó de esta forma y cuáles iban a ser los efectos de la sentencia. Digamos entonces, pues el siguiente paso fue impugnar la sentencia ante la sala regional y aquí es donde vuelvo a repetir, pues hay que tomar en cuenta qué fue lo que sucedió en sala regional. No voy a tardar mucho ya con esta explicación para dar pie a las posibles preguntas que puedan haber al respecto, sino que respecto de la impugnación no hubo ningún problema. El caso fue que la persona que fue denunciada y a favor de la cual fue resuelta favorablemente nuestra sentencia de BPG, ella pues lleva su escrito de tercería, pero este escrito de tercería ante la sala regional se recibe de forma electrónica y por lo tanto es ahí por eso decía uno de los criterios que también fueron relevantes, el hecho de que a partir de ese momento también este tribunal tuvo que modificar sus lineamientos de recepción pues de escritos, promociones y medios de impugnación vía electrónica porque se sobresale y destaca el criterio de sala regional y de otras salas inclusive de la sala superior, donde se determina que no es posible tener por presentados los escritos de comparecencia, que si bien fueron recibidos de forma electrónica, estos carecen de firma autógrafa por parte de quien desea comparecer, dado que, insisto, existe pues precisamente la jurisprudencia en su razón esencial, la 12, diagonal 2019 de rubro demanda, enviada por archivo digital a los correos destinados para su aviso e interposición de los medios de impugnación, no exime al actor de presentarla por escrito con firma autógrafa. De ahí entonces fue que el escrito de tercería fue pues prácticamente no atendido.
Sí, sin embargo, destaca sobre todo que sala regional para las demás situaciones confirma punto a punto cada una de los elementos de prueba que este tribunal en pleno aprobó de una u otra manera, tantas las cuestiones de las redes sociales, Facebook, como de las capturas de pantalla WhatsApp, les da inclusive el carácter de legítimos, fueron conseguidos, como dijimos nosotros y sostenimos en primera instancia, de forma legal, dado que no había ninguna cuestión de forma ilegal que vulnerara de una u otra manera la inviolabilidad de las comunicaciones, y además significa pues de una u otra manera que no era necesario un servicio pericial técnico respecto a estas pruebas, que esto fue uno de los motivos de agravio, dado de que se nos acusó de una u otra manera a este tribunal electoral que se necesitaba un peritaje sobre el material probatorio y por ende no contó con una certificación y validación del contenido. En el caso en particular, Sala Jalapa, en este juicio electoral 3-2021, que siguió a nuestro juicio ciudadano, determinó que las pruebas denominadas técnicas y de conformidad con las reglas probatorias establecidas por nuestra legislación electoral, como fotografías, video y otros medios de reproducción de imágenes, pueden ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos o accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance del órgano competente para resolver. Y en el caso, insisto, se significó que no era necesario que se considerara el requerimiento de prueba pericial, ya que los argumentos que se expusieron como sustento para evidenciar su necesidad no implicaban el desconocimiento de la conducta, sino que se constreñía a ser válidos, pues de una u otra manera, las aseveraciones o argumentos de la parte denunciada. De una u otra manera resulta ser innecesario a juicio de la sala superior, sala regional Jalapa, pues este tipo de elementos periciales. Y únicamente ya para terminar, por razón desde luego de tiempo, debemos de significar que si bien es cierto, fue confirmada por sala superior, el registro se mantuvo por 4 meses y desde luego tomando en cuenta que la impugnación ante sala superior, como quisieron hacer valer las personas denunciadas, una de las personas denunciadas, pues ya no fue atendida, fue desechada. Entonces, vean ustedes cómo fue este tipo de desenlace. La persona que resultó ser favorecida por esta denuncia, que tenía un cargo partidista, inclusive propone un desestimiento al final, después de que ya había causado, pues de una u otra manera, firmeza nuestra sentencia a favor de una de las partes que habían sido condenadas. Situación obvio que este tribunal pues desestimó, no prosperó este desistimiento, dado que ya era cosa juzgada, había causado firmeza, y tomando en consideración la línea jurisprudencial que los desistimientos pues se tienen que presentar pues antes del dictado de la sentencia. Entonces, ¿por qué era el motivo? Sobre todo porque pues habían aspiraciones quizás de esta persona para participar en la contienda política pública, situación, insisto, que no fue posible dado el latente registro todavía en el momento del registro de candidaturas para poder participar en estos cargos de elección popular. Por eso la recomendación, y con esto concluyo con la anuencia de la doctora Alma Valdés, pues la recomendación es precisamente a no violentar a las mujeres, a respetarlas como personas dignas con el decoro que merecen, independientemente de que tengan o no ningún cargo, ¿sí? Esa es una cuestión, yo creo que de respeto, sobre todo en igualdad de géneros, de mujeres con hombres, pero desde luego también, sobre todo, de hombres con mujeres y mujeres con las propias mujeres, porque nosotros los hombres tenemos que ser solidarios y las mujeres tienen que ser sororas con ellas mismas. Estamos en la búsqueda de mejores equilibrios. Falta aún más en la legislación, como también en los criterios jurisprudenciales para avanzar sobre el respeto y la paridad que debe de existir respecto de las mujeres en los cargos, no únicamente de elección popular, sino también en la constitución de todas las áreas de servicio. Y yo creo que ojalá que esto también migre al servicio también privado, ¿sí? A las empresas de este tipo.
pues de una u otra manera, este es el recorrido que quisimos modestamente explicar. Espero haber cumplido con esta expectativa y desde luego no quiero perder nada más un minuto de su atención para darle de verdad el agradecimiento expreso de este tribunal electoral, de su pleno, a la doctora Alma Valdés Salas, la directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a mi amigo el licenciado Leonardo Gutiérrez Senties, por este tipo de posibilidades de poder platicar. La Judicatura Electoral Campechana se encuentra pues de verdad muy gustosa. Hemos paladeado esta oportunidad y hasta que la conseguimos, yo creo que fui muy insistente y perseverante ahí con el licenciado Leonardo de decir, Campeche también quiere un espacio, desea, anhela, y bueno, con la intervención de la magistrada Mónica Soto y desde luego con la anuencia de la doctora Alma Valdés pudimos realizarlo y esta vez, pues de una u otra manera, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche está presente en estas actividades, en estos talleres de reflexiones y de diálogos abiertos. Muchas gracias, doctora. Queda usted, le cedo el uso de la voz y dispense usted si me alargué en esta exposición. Gracias. Al contrario, querido magistrado Francisco Javier Ordóñez, un gusto escucharlo y un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues si en lo contrario, vamos a una sesión de preguntas y respuestas para también hacerles saber sus inquietudes al magistrado Francisco Javier Ordóñez. Rocío González le pregunta la diferencia entre grupo vulnerable y grupo en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. No sé, doctora, si podemos de una u otra manera leer un poquito más, aunque sea otra pregunta para hilarla, porque veo que son varias. Sí, son varias. Si gusta, le voy leyendo como una batería de 3 y las va Sí, contestando. exactamente. Gracias. Muy bien. Yadira Amin Gutiérrez está preguntando sobre las estrategias y políticas públicas y acciones afirmativas que se recomiendan implementar desde el Tribunal Electoral del Estado de Campeche para prevenir y erradicar la violencia política de las mujeres en razón de género. Y Martínez Méndez Ángel pregunta, ¿qué clase de pruebas se consideran como válidas para comprobar hechos en relación a la violencia política en razón de género? Adelante, magistrado. Por favor, el micrófono del magistrado. Muchas gracias, doctora, muy amable, gracias. Efectivamente, estas tres preguntas pues nos llevan a una reflexión. Cuando hablamos precisamente de mujeres, debemos de tomar en consideración que históricamente, lo mismo que otros grupos en situación de vulnerabilidad, pues han sido precisamente de una u otra manera discriminadas por las prácticas digamos, pues normalizadas. La legislación, desde luego, mexicana, a razón de 2011, cambió tomando en cuenta, pues, precisamente esas reformas de 2011 en materia de derechos humanos y lo mismo las mujeres que otros grupos como la juventud, como las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual, personas indígenas, pues son consideradas pues precisamente como en grupos en situación de vulnerabilidad respecto de esto. Esto de una u otra manera para quienes impartimos justicia, pues ha sido entendido y atendido a razón, no únicamente, por eso les decía, no esperamos únicamente el andamiaje legal, sino para nosotros la encomienda y la tutela de los derechos, en el caso particular electorales, pues tienen que tener una resolución
cada vez que alguien clama o reclama un tribunal, ahí como casi todos los tribunales tenemos esa leyenda, pues va a encontrar a un tribunal que tendrá que resolver esa situación. E insisto, en el caso de las mujeres y la violencia que se había cometido en contra de ellas, hoy tiene un referente, no únicamente a razón de jurisprudencia, sino a través inclusive de reformas a la ley electoral general en 2020 de abril, y desde luego también el caso campechano, que es el que trato de exponer el día de hoy, ya establecido en la norma, en el caso en particular, insisto, después del 29 de mayo de 2020. Entonces, en el caso, como hemos dicho y como me preguntaron, hablo precisamente de las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad, pero que en estos momentos, pues prácticamente estamos trazando ruta para efectivamente hacer un equilibrio debido entre hombres y mujeres con sus derechos y desde luego con sus potestades y prerrogativas. La segunda de las preguntas que me hizo el favor de leer la estimada doctora Alma, que respecto a las estrategias, políticas públicas y acciones efectivas que desde el Tribunal Electoral hemos implementado, pues déjenme decirles que este Tribunal Electoral mayoritariamente está constituido por mujeres. Hemos entendido y sobre todo maximizado la voz de las mujeres, no únicamente al interior, hemos tendido unas situaciones de capacitación, sobre todo, pues afortunadamente, inclusive el de la voz, pues tiene la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en esta ocasión. El Tribunal Electoral mantiene esta presidencia y como decíamos, hace un momento estuve participando en el observatorio, en la quinta reunión nacional, y decíamos, bueno, Campeche, ¿qué tiene para ofrecer y su Tribunal Electoral? Pues no únicamente las labores de sensibilización, las labores únicamente de tendido de capacitación, sino que hemos realizado acciones en conjuntas con el Instituto Electoral, con el Instituto de la Mujer, hemos entendido sobre todo el amalgamiento para ejercitar correctamente con la Comisión de Derechos Humanos y también con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, el próximo 25, el martes 25, en el marco del Día Naranja, celebraremos un convenio con la Fiscalía en donde hemos buscado el acercamiento con ellos para que sean parte integrante del observatorio. Es un amalgamiento y es otra estrategia y es un mecanismo. Con autoridades del índole académico también hemos avanzado. Y vuelvo a repetir, al interior del tribunal, yo creo que el buen juez por su propia casa comienza, y al interior del Tribunal Electoral las mujeres siguen estando empoderadas. Cuestiones como las primeras estafetas, cuando hay la oportunidad, pues efectivamente son sustituidas, son suplidas por mujeres. En el caso de los interinatos respecto a la ausencia ocasional de las primeras figuras, son suplidas, insisto, por mujeres en forma muy general. Entonces, hemos dado cuenta y sobre todo sí quisiera destacar que la compañera magistrada, mi par, la magistrada Brenda Domínguez, pues hemos impulsado a través de ella otro tipo de actividades. Ella es quien inclusive lideró los trabajos de la comisión revisora de estas modificaciones y reformas que hemos dicho que propuso el Tribunal Electoral. Entonces, llevamos una muy buena relación. Debemos de tomar en cuenta también que inclusive en nuestra legislación, si bien es cierto, no se impactó la cuestión en relación muy particular al tribunal, estamos ciertos, estamos puestos y dispuestos y bajo el entendido de que somos dos varones, somos el género mayoritario y por lo tanto la que corresponde inmediatamente en suplencia, desde luego si así lo estima el Senado, deberá ser una mujer la que se integre al pleno de este tribunal y la presidencia rotará efectivamente en favor de mi par compañera. Además, respecto de la tercera de las preguntas que me ha significado, permítame, la vuelvo a repasar. Es en el caso de qué clase de pruebas se consideran como válidas para comprobar hechos en relación a violencia política. Debemos de tomar en cuenta que en materia electoral todas las pruebas son permitidas. Todas las pruebas y desde luego en el caso que explicábamos, vean ustedes cómo es que antes no podíamos hablar quizás de una captura de pantalla, una comunicación precisamente de técnicas informativas y tecnológicas. Y hoy día
grandes asuntos de trascendencia como el que acabo de contar derivaron precisamente de publicaciones en Facebook y de capturas de mensajería en WhatsApp, lo cual da cuenta de que todo el caudal probatorio que nosotros queramos ofrecer para evidenciar precisamente cuál va a ser este tipo de situaciones, para acreditarlas son válidas todas, documentales, públicas, privadas, en el caso en particular las técnicas son las conocidas como indirectas, son las que más caudal probatorio son ofrecidas por parte de quienes, quienes sufren este tipo de violencia. En el caso en particular solamente quisiera significar sobre todo pues que como grupo vulnerable las mujeres pues históricamente han sido violentadas y que efectivamente pues la brecha ha sido demasiada y de una u otra manera se ha tratado de avanzar a través de golpe de sentencia, como dicen coloquialmente, o a través de dimensiones legales para compensar y desde luego la búsqueda del equilibrio es lo que nos mueve y es lo que nos de una u otra manera queremos traducir a razón de nuestras sentencias. Gracias, estimada doctora Alma Valdés. No sé si exista otra pregunta que quisiéramos abordar en lo que nos queda de tiempo. Sí, tiene una batería, magistrado. Miguel González Madrid hace varias preguntas y bueno, le pregunta cuál sería el criterio de razonabilidad para asegurar que la paridad de género binaria se habría cumplido plenamente en un plazo determinado. También le pregunta con respecto al equilibrio entre géneros binarios, hombres, mujeres, y géneros no binarios, si se podría hablar de un déficit normativo constitucional y legal, puesto que esta cuestión ha sido atendida solamente a golpe de sentencias. Bueno, en el caso en particular, debemos de tomar en cuenta que inclusive hemos avanzado en esta materia. Sí, debemos de tomar en cuenta inclusive que como en este proceso electoral 2020-2021, las acciones afirmativas, yo creo que en todas las entidades, inclusive a nivel federal, fueron prácticamente un adelanto, sea por iniciativa oficiosa de las autoridades administrativas, legislativas o inclusive, pues prácticamente a golpe de sentencia, como bien dicen por ahí, ¿no? En el caso de Campeche quisiera centrarme. Debemos de tomar en cuenta que la reforma de mayo de 2020 estableció parámetros desde la ley a favor de las mujeres, personas indígenas, incluso respecto de las mujeres y personas con discapacidad. A razón de los lineamientos de registro de candidaturas se adicionó inclusive a la juventud. En el caso campechano, incluso después de que se habían agotado este tipo de dos herramientas, primero consolidado a través de una ley y luego a razón de acciones afirmativas, la comunidad de la diversidad sexual a través de un juicio ciudadano invoca la protección también y el derecho a postular candidaturas bajo este tipo pues, de estándares. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Campeche? Y tomando en cuenta todas estas cuestiones de género y tomando también la reflexión de muchos tribunales y sobre todo también a nivel local, pues se resolvió en Campeche tomando en cuenta que ya habían iniciado los registros de las candidaturas, ya prácticamente el proceso interno de partidos había concluido, pues ya no daba tiempo en particular de generar un espacio a razón de sentencia, sino fue entonces que de forma vinculante el Tribunal Electoral lo que determinó es que concluido el proceso electoral, pues la comunidad de la diversidad sexual debe de ser escuchada a través de acciones afirmativas para que en el próximo proceso se garantizara su participación efectiva. Esto sí, que quede muy bien claro.
Los partidos políticos debemos de tomar en consideración que aun cuando no existan estas acciones afirmativas, estas cuestiones de género, estas cuestiones a favor de grupos considerados como minoritarios en una situación de desventaja, son ellos quienes de una u otra manera tienen que establecer pisos mínimos y no únicamente dejarlo a la labor de las y los legisladores o de las y los juzgadores. Esta situación, insisto, como la pregunta que nos hacen, pues tiene una cuestión muy importante y trascendental. Las y los juzgadores, lo que tenemos que hacer, como habíamos dicho, es establecer situaciones de equilibrio, sin embargo, tomando en consideración la posibilidad que esto surta efectos materiales, porque de nada serviría, como hemos dicho en este caso y en repetidas ocasiones durante la intervención, no basta con tener una sentencia favorable, sino lo que importa es tener una ejecución de esta sentencia en los términos y con los propósitos establecidos. Dicho esto, entonces, por eso es que destaco el JDC 8 de diagonal 2021 respecto de la diversidad sexual, que de una u otra manera está relacionado con la pregunta en el sentido de la garantía efectiva que puede existir, primero, a razón de la norma. Después, a través de las acciones afirmativas que puede crear de forma temporal y con un efecto no prolongado la autoridad electoral y en caso de la ausencia de uno y otro, pues entonces efectivamente los tribunales hacer uso debido. Esto inclusive ha sido así señalado por Sala Superior. Sala Superior ha significado en el caso en particular que solamente cuando exista un tiempo posible para hacer efectivas estas acciones afirmativas, entonces prosperarían. Situación, insisto, que fue tomada en cuenta. Esta sentencia, insisto, pues trata de una otra manera equilibrar tanto las pretensiones como la posibilidad eficaz de traducirlas en una efectiva, en un efectivo, mejor dicho, registro de candidaturas. Muchas gracias, doctora. Maday Sánchez Martínez le pregunta, magistrado, ¿cómo se establece la temporalidad en que no podrán participar los infractores de violencia política en razón de género? Javier Ríos Sabat, si considera usted que los lineamientos donde se registran a personas que han cometido violencia política en razón de género es violatorio de los derechos humanos por estar visible su nombre en una plataforma pública. Ok. En el caso de... perdón, me perdí en la primera pregunta. Perdón, si es tan amable otra vez, doctora. Maday Sánchez, ¿cómo se establece la temporalidad en que no podrán participar los infractores de violencia política en razón de género? Gracias, doctora. Disculpe usted. En el caso en particular, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Los lineamientos del Instituto Nacional Electoral determinan claramente la temporalidad en la cual pudiesen estar, deberían de permanecer estas personas que son sancionadas. En el caso que los tribunales electorales, a razón de la sentencia, no señalaran una temporalidad, es una situación, insisto, es un molde general que establecen estos lineamientos para cada situación y la temporalidad que deben de permanecer. Vuelvo a insistir en el caso, sobre todo de Campeche, que un día antes de esta situación, respecto de que habían salido estos lineamientos del INE, pues nosotros vinculamos, determinamos e inclusive hicimos del conocimiento que debería de ser incluida esta persona en el padrón de personas sancionadas, dado que hasta ese momento no existían estos lineamientos y la luz de la sentencia determinaba que las personas incluidas en estos registros pues no podrían participar, o mejor dicho, no deberían de participar en la postulación de elecciones. Esto fue el génesis o fue la primera piedra para colocar el famoso 3 de 3. Pero la pregunta en particular, el tiempo, la temporalidad para estar en el registro es una facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para determinar, dependiendo del tipo de infracción, cuánto es el tiempo que van a permanecer en estas listas. Campeche
fue el segundo estado en inscribir personas dentro de este registro. Pero no nos confundamos, lo que siempre he dicho, no nos vanagloriamos de que en Campeche existan personas sancionadas por violencia política, sino de lo que sí estamos orgullosos es que las personas que han denunciado han tenido respuesta rápida, eficaz y oportuna de parte de este tribunal respecto del registro de las personas. Inclusive algunas ya han salido de este registro. El caso en particular que hemos dicho, la primera de las sentencias ya salió por el tiempo que le impusimos como plazo de temporalidad, y desde luego cada uno de los casos, insisto, es resuelto de forma distinta, dependiendo de cada una de la gravedad de las infracciones. Es el tiempo que nosotros consideramos que es necesario mantenerse, con independencia de que existe un parámetro establecido en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el caso de la posibilidad de mantenerlos en este registro nacional. Y no sé si exista otra pregunta más, por favor. Sí, magistrado. Miguel González Madrid, ¿cuál sería el criterio de razonabilidad para asegurar la paridad de género binario que se habría cumplido plenamente en un plazo determinado, sin caer en una concepción de justicia de ojo por ojo y diente por diente? En el caso en particular, la paridad de género, debemos de tomar en consideración sobre todo los últimos avances que han habido al respecto. Si bien es cierto, la concepción tradicional establecida en el artículo cuarto entre hombres y mujeres, pues resulta ya ser una fórmula quizás, digamos, pues gastada. Debemos de tomar en consideración que existen otras personas y desde luego una sociedad incluyente como es, y debemos estar orgullosos que esta generación es una generación de cambio, ¿sí? Y debemos de tomar en cuenta pues todas este tipo de respeto y la forma de cómo cada uno de nosotros quiere mostrarse frente a la sociedad, y es en particular una de las cuestiones que han sido escuchadas en muchos tribunales y en muchas entidades. Debo de decir inclusive también que en el caso de Campeche no existe una situación en particular de género binario con respecto a las diferentes manifestaciones por parte ni de la legislación, ni desde luego de acciones afirmativas, ni desde luego tampoco por parte de este tribunal hasta este momento. Sin embargo, el dedo fue puesto inclusive en una plática entendida, sobre todo con la autoridad administrativa electoral, de qué sucedería en este caso en particular y de dónde tendría que establecerse este tipo de, digamos, pues, de posibilidades, y dependiendo de cuál entonces debería ser inscrito con respecto a la paridad de las mujeres y de los hombres con el género binario. Debemos entonces entender no únicamente entonces que como bien nos ha dicho la persona que nos está preguntando, desafortunadamente esta cuestión, como bien lo ha dicho y hay que reconocerlo también como autoridades, solamente ha sido resuelta a través de golpe de sentencia y de lineamientos. Y desde luego, a partir de estas se han generado pues reformas a la norma, y desde luego también generaciones de acciones afirmativas, acciones que inclusive, pues de una u otra manera, vuelvo a repetir, tratan de buscar este justo equilibrio. Hasta ahora lo que hemos dicho, esta tarea no únicamente es de legisladores, de juzgadores, sino también de los actores políticos, los involucrados. Los partidos políticos son quienes tienen esta primera llave, este abracadabra, para que de una u otra manera postulen y desde luego busquen la equidad entre los géneros, y desde luego también con mucho respeto con respecto al género
al género binario también y los no binarios, ¿sí? Entonces debemos de tomar en consideración pues los avances que se han tenido. Son vertiginosos, sí, a razón de después de 2014, pero yo creo que la democracia mexicana sigue en construcción, sigue en consolidación, y por eso vuelvo a repetir, bienvenidos sean cada día más, mejores espacios para las mujeres, mejores espacios para las personas con discapacidad, para las personas de la comunidad sexual, para la juventud, para las personas inclusive de la tercera edad, los adultos mayores que también son muchas veces desplazados. Y entonces esto es, entre todas y todos consolidaremos cada día una democracia de avanzada. Muchas gracias, doctora. La siguiente, si es que hay. Sí, claro. No, tiene una batería aquí, a ver si nos da tiempo. Mariana de Jesús Zamora le pregunta si esto que menciona también es un golpe emocional para las mujeres y si todos estos elementos pueden ser constitutivos para una denuncia por daño moral. Muchísimas vías han existido antes, durante y yo creo que después de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres. Muchas veces minimizamos las voces de las mujeres, las consideramos como quejosas, como que inclusive a veces así lo ha dicho la tradición, no aguantan nada, de una u otra manera son más viscerales, y eso yo creo que este tipo de normalizaciones han sido indebidas y las hemos tolerado. No se trata únicamente de considerar eh, que las manifestaciones son un golpe de emoción muchas veces de las mujeres. Yo creo que al contrario, cada vez que una mujer clama justicia o reclama justicia, debemos de poner atención, porque inclusive en el México nuestro cuesta mucho que las mujeres denuncien. ¿Por qué? Porque esta costumbre natural que tenemos de que no les van a hacer caso, de que simplemente, inclusive así hay que también decirlo, las autoridades muchas veces las hemos lastimado poniendo en duda lo que dicen, significando inclusive que son provocadoras o que de una u otra manera ellos se lo buscan, ¿no? Y entonces la reacción indebida en el pasado de muchas autoridades, y yo creo que también inclusive quedan visos en el presente, es ese, ¿no? El decir que es una racha de molestia, es una pasión de las mujeres, y por eso de una u otra manera, pues simplemente no deberían de ser atendidos a través de violencia política, sino que pudiesen ver otro tipo de instancias. Claro es que además existe quizás otro tipo de vías, pudiesen ser a través de daño moral, quizás. ¿Por qué no? No hay que reducirlo a una. Puede inclusive de una sola denuncia conculcar varias esferas. Hemos dado cuenta inclusive en varias entidades, afortunadamente seguimos toda por el tendido de las y los servidores del Tribunal Electoral, el tendido de las sentencias, y nos damos cuenta cómo es que en muchas ocasiones, efectivamente, las mujeres, como existe ahora una ventana de oportunidad, dicen, es violencia política, ¿sí? Y no necesariamente es violencia política, pero las autoridades tenemos que de una u otra manera ser proactivos y decir, bueno, no es violencia política, pero sí se puede hacer a través de otra vía, ¿sí? Entonces, o inclusive hay muchas ocasiones en las cuales se denuncia violencia política y se advierte la contemplación de un delito. Y entonces las autoridades electorales lo que tenemos que hacer es, de una u otra manera, en ocasiones resolver respecto de los derechos político-electorales, en ocasiones escindir respecto de otras situaciones para que sean resueltas por, 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 por la autoridad competente. De hecho, este asunto que les estoy platicando, el caso de Campeche, la sentencia en análisis, pues una parte de las manifestaciones que se escindieron, se mandaron a que eran asuntos del orden estrictamente interno político. Y entonces, como les he dicho, hay una ventana nueva de oportunidad en materia de violencia política contra las mujeres, agótenla, denuncien, pero efectivamente,
no únicamente existe este tipo de oportunidades, sino que existen otras formas en cómo las mujeres pueden denunciar, pues no todo necesariamente cae dentro del espacio político electoral, puede ser parlamentario, puede ser efectivamente del propio servicio público, puede ser inclusive del propio partido, pero de una u otra manera yo creo que debemos de tomar con la seriedad que ello amerita, que cada denuncia de las mujeres debe ser atendida con independencia. Justo ayer platicaba con la magistrada de un asunto en el cual decía, bueno, con independencia de que resolvamos los asuntos de violencia política, si una mujer pues está solicitando una protección, debemos de brindarle esa ayuda y luego ya dilucidar si tiene o no la razón en la búsqueda precisamente de la verdad y tomando en cuenta la proporción de esa voz. Nunca más, lo hemos dicho, ni una mujer callada, sino al contrario, démosle voz a las mujeres para que ellas de una u otra manera también se sientan seguras y olvidar los pasados en los de nada sirve que yo denuncie porque no pasa nada, de nada sirve de que efectivamente yo acredite, yo pruebe, si no les van a hacer nada, los hombres son más, esto queda simplemente en una cuestión ahí nada más de situaciones subjetivas, sino que lo hemos acreditado, no únicamente el Tribunal de Campeche, no únicamente los tribunales locales, no únicamente las salas regionales y superior, sino también las autoridades administrativas, los OPLES y el INE han dado un giro a esta situación en mejora de los derechos de las mujeres. Yo creo que por eso vuelvo a decir, qué bueno que somos testigos, ustedes y yo, de este cambio generacional en favor de las mujeres y de sus derechos y sobre todo de los derechos político-electorales. Muchas gracias, doctora. Gracias, magistrado. Tengo por aquí otra pregunta sobre el incumplimiento de la paridad de género. Si usted considera que la postulación de candidatas e integrantes a ayuntamientos puede ser calificado como una manifestación de violencia política en razón de género. Creo que es un tema importante, nodal, doctora, y desde luego la persona que lo ha hecho patente. Y yo creo que hoy no podemos decir que los tribunales y las autoridades electorales podemos inadvertir el cumplimiento de la paridad. ¿Por qué lo digo así y por qué lo digo con mucho énfasis? Porque hoy ya, además de que prácticamente es una cuestión constitucional, elevado a rango constitucional la paridad, y establecido así por los lineamientos, tanto del INE como de todos los OPLES, y digo de todos los OPLES porque todos tienen esta máxima de paridad. Hoy los partidos políticos no únicamente deben de cumplir o deben de pretender cumplir, sino en el caso que no cumplan, los soples, el INE y en todo caso los tribunales, lo que hacemos es hacer cumplir esa máxima de la paridad electoral. Los cargos de elección popular, eso no es una cuestión nada más de mera referencia o romanticismo que existe en la ley. Hoy en México, sobre todo a partir de estas reformas 2014 en general de política electoral, de paridad y sobre todo a partir de 2019, veremos que efectivamente existan mujeres en todos los cargos, no únicamente de elección popular. Después inclusive encontraremos en los gabinetes porque es la primera ocasión en la cual vamos a tener efectivamente paridad en todo luego de esta reforma constitucional. Así que por eso el incumplimiento de los partidos políticos no cabe en este proceso 2020-2021, porque inclusive si algún partido político incumplió con las cuestiones de paridad, ahí lo vimos inclusive en la escena nacional y locales, los diarios y los medios de comunicación dieron pues este tipo de noticia, pues ¿qué es lo que sucedía? Hubo un llamamiento de parte de las autoridades administrativas
a que se haga cumplir estas máximas constitucionales, legales y lineamientos de registro de candidaturas, en el entendido de que si no se subsanaban estas inconsistencias por las desventajas de equilibrio entre paridad de los géneros, luego entonces no prosperaba el registro, ¿sí? Entonces, ningún partido político creo que haya tenido el incumplimiento. Al menos en Campeche, tomando en cuenta los datos estadísticos que del Instituto Electoral y el seguimiento que se hacen de sus sesiones, lo dijimos hace un momento en el observatorio que Campeche cumplió al 100% con la equidad entre los géneros, tomando en cuenta las medidas establecidas no únicamente en la ley, sino también establecidas en los lineamientos para el registro de candidaturas. Fue cumplido al 100% en Campeche el registro de candidaturas. Muchas gracias. Si nos permite, magistrado, le leeré un par de preguntas más antes de que cerremos la sesión. Todavía hay más preguntas en el tintero y comprometerlo para podérselas hacer llegar y a su vez que nosotros de manera institucional se las regresemos a nuestros asistentes. Con todo gusto, apreciada doctora Alma, con todo gusto. Gracias. Jesús Lule Ortega le pregunta sobre la presunción de veracidad, si está contrapuesto al principio de que quien acusa está obligado a probar e incluso el principio de presunción de inocencia. Muchas gracias. No, yo creo que no se contrapone. Existe una máxima que dice que quien afirma está obligado a probar. Es cierto. Quienes consideramos de que se han violentado, transgredido nuestros derechos, pues efectivamente tenemos que pues ofrecer un cúmulo probatorio para efecto de que de una u otra manera, pues acreditemos con elementos de prueba cada uno de nuestros dichos. Sin embargo, en materia de violencia política en razón de género, existe este tipo de revertir la carga de la prueba, tomando en cuenta que lo que se anuncia, lo que se alega, lo que se manifiesta de parte de la mujer que se considera violentado, se tiene como verdad. ¿A quién le corresponde disprobar, desvirtuar, decir o comprobar que efectivamente lo que se alega de parte de la víctima, de la mujer que se queja, que denuncia, que demanda, no es cierto? Pues efectivamente a la otra parte. ¿Sí? Entonces, yo creo que es efectivo esta reversión de la carga de la prueba. Fue muy claro. El expositor fue el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien lleva a cabo esta ponencia. Y desde luego es muy virtuosa esta sentencia en donde se determina y se ejemplifica a todas luces la importancia del por qué hay que darle veracidad de inicio a los dichos de una mujer, tomando en cuenta de que de una u otra manera es muy difícil acreditar este tipo de situaciones de violencia y también es muy difícil de que las mujeres, como lo he dicho, se animen a quejarse, a denunciar. Y por lo tanto yo creo que el grado de verdad que nosotros le demos como autoridades a estas pruebas, a estas alegaciones, mejor dicho, que hacen las mujeres, es suficiente, necesaria, no rompe el principio procesal de que el que afirma está obligado a probar, porque también acordémonos que el que niega está obligado, en este caso, a disprobar o a aprobar precisamente estas negaciones. Entonces yo creo que es un complemento necesario y sobre todo tomando en cuenta la urgencia que hay de los asuntos, es que se ha considerado a través de esta sentencia icónica el motivo precisamente de revertir la carga de la prueba y cómo es que se van a adminicular, cómo es que inclusive se tienen que hacer el tendido de la búsqueda de la verdad. Una cosa es que efectivamente la mujer que se considere víctima alegue, considere, pero si no tiene el elemento para acreditarlo, entonces inclusive las autoridades tenemos la obligación de brindarles todas las herramientas, todas
los elementos que se tengan a nuestra disposición a favor suyo. Entonces, yo creo que es un culmen en favor de las mujeres, porque insisto, ahí está la cuestión de que quien considere que no son hechos propios o que efectivamente se está calumniando, se está injuriando, se están creando pruebas, pues tendrá precisamente esta parte, la parte demandada, la parte que efectivamente resulta ser denunciada, sea autoridad o no, tendrá que acreditar que efectivamente no está violentando a la mujer. Por eso este principio yo creo que es complementario, sin romper las normas que generalmente se han establecido en el derecho. Muchas gracias, doctor. Querido magistrado Francisco Javier Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, antes de cerrar la sesión y estamos ya sobre el tiempo, le preguntaría si quisiera hacer usted algún comentario de cierre, magistrado. Muchas gracias. Claro que sí. Yo lo único que quiero decir, desde luego, en breve, es expresar mi gratitud. Expresar mi gratitud por esta gran oportunidad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho a la Judicatura Electoral de Campeche. Que nosotros, la magistrada, el magistrado y su servidor, podamos exponer, manifestar una de nuestras sentencias, sin duda alguna, resulta ser motivo de orgullo. Además de que las distintas personas que a nivel nacional se han inscrito, eso también llena y emociona. Pero no, es una emoción no pasional, como inclusive nos han dicho en una de las preguntas, porque la pasión obstaculiza la razón, sino más bien en el caso en particular, insisto, es de sencillez y sobre todo de gratitud. Nuestros modestos granos de arena que podamos ofrecer y sobre todo para entender que la Judicatura Electoral Campechana ha avanzado en la defensa de los derechos y prerrogativas de las mujeres, ya de suyo es altamente gratificante. Para usted, doctora Alma Valdés, no tengo más que palabras de agradecimiento y desde luego también para su genial equipo y magnífico equipo de relaciones institucionales nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde luego para el licenciado Leonardo Gutiérrez, su director de área de dirección general, también nuestra gratitud y nuestro afecto. Sean ustedes, aunque sea de forma virtual, siempre bienvenidos a su Campeche. Y como reflexión final diría, nunca más una mujer violentada. Y en el caso de que sean violentadas en sus derechos político-electorales, encontrarán en las judicaturas estatales, no únicamente por mandamiento de ley, sino por sensibilidad, por razón y por justicia, magistradas y magistrados que serán sororos y solidarios en la búsqueda de la verdad, sobre todo para garantizar un debido equilibrio entre mujeres y hombres. De verdad que muchísimas gracias a todas y todos. Y al final, pues como siempre he dicho, pues no tengo más que palabras de agradecimiento para todas y todos los que nos acompañaron. Soy Francisco Javier Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, y de verdad, gracias. Muchísimas gracias, tan solo por el favor de su atención. Magistrado, pues para nosotros un placer tenerlo en estas sesiones del taller de análisis de sentencias virtuales organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, también conocida como DGRIN. Y bueno, antes de cerrar la sesión, también quiero comentarle, de acuerdo a los registros también que tiene el magistrado Francisco Javier pues que no solamente tenemos presencia de asistentes de todo el país, ¿no? Con presencia de todos los estados del país, sino también tenemos presencia de Argentina, de Guatemala, de Ecuador, de Perú y de España, compañeros también, ¿no? De distintas latitudes a las cuales agradecemos su tiempo también, su presencia, y a todos quienes nos han acompañado en estas 2 horas. Y a nombre del magistrado presidente
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Luis Vargas Valdés, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les agradecen su presencia, su tiempo, y esperamos que nos continúen acompañando en próximas actividades. Gracias y que tengan todas y todos una estupenda tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amables. Gracias.